Vamos a empezar. El conflicto entre Israel e Irán me ha resultado muy confuso durante la última semana, ¿verdad? Trump salió diciendo, oh, hay un alto el fuego, pero ninguna de las partes dijo nada. Luego, más tarde, Irán salió y dijo, vale, pararemos si Israel deja de bombardearnos antes de las 4, algo así. Pero luego parecía que había un alto el fuego, pero ambas partes acusaron a la otra de no cumplirlo, o algo por el estilo. Entonces, ¿tenemos un alto el fuego real ahora? Parece que sí hay un alto el fuego ahora, ¿verdad? ¿Puedes explicar todo esto? No, no creo que tengamos un alto el fuego. Creo que lo que tenemos es una situación en la que ninguna de las partes está atacando a la otra en este momento, pero no creo que haya habido un acuerdo para establecer un alto el fuego. Y creo que esa es una distinción importante. Lo que creo que ha pasado, y por cierto, cuando dices que es confuso y complicado, quiero decir, demonios, es la secuencia de acontecimientos más compleja y de hecho caótica que he visto jamás. Un conflicto llevado a cabo de la manera más excéntrica y extraña. Pero como he dicho, hablando de lo que tenemos en este momento, según tengo entendido, lo que ocurrió fue lo siguiente. Los estadounidenses, los israelíes contactaron con los estadounidenses, informándoles, esto fue hace aproximadamente una semana, que Israel se estaba quedando sin misiles y necesitaba que el conflicto terminara rápidamente. Presionaban a los estadounidenses para que atacaran Irán. Trump había dicho que probablemente decidiría en un plazo de 2 semanas si atacaría o no Irán. Israel dijo, no podemos esperar 2 semanas, tenemos que hacerlo ahora, porque dentro de 2 semanas estaremos agotados. No es solo que nos estamos quedando sin misiles, sino que nuestro único aeropuerto internacional, está cerrado. Nuestros puertos están cerrados. Nuestras instalaciones industriales no funcionan. Así que necesitamos que esto termine rápido. Entonces Trump decidió hacer y atacar Irán porque estaba bajo toda esa opinión. Si luego seguiste los mensajes que publicó en Truth Social durante ese día increíble, el día después del ataque, quiero decir, empezó a mostrarse cada vez más nervioso y asustado. Comenzaron a aparecer informes de que los iraníes iban a cerrar el estrecho de Hormuz. Dijo que necesitamos mantener el precio del petróleo bajo, porque si sube, eso beneficiará al enemigo. Usó la palabra enemigo y claramente se refería a Irán. Luego publicó otra entrada diciendo, perfora, nena, perfora. Necesitamos perforar y abastecernos de todo ese petróleo. Después hizo que Marco Rubio llamara por teléfono a China. Por cierto, no sabemos con quién habló en China. Los medios estadounidenses nunca han dicho mucho, pero al parecer sí contactaron con China y le pidieron, podéis, por favor, pedir a los iraníes que no cierren el Golfo ni el estrecho de Hormuz. Y si hacéis eso, no intentaremos interferir con vuestras exportaciones de petróleo, vuestras importaciones de petróleo desde Irán. Esa es otra historia que trataremos más adelante. Luego empezaron a llegar noticias de que los iraníes estaban a punto de atacar las bases estadounidenses en Oriente Medio, pero avisaron de esto a los estadounidenses con antelación. Así que Trump estaba increíblemente preocupado de que esto se intensificara y se descontrolara, y de que acabara en una guerra interminable. Y su base estaba cada vez más enfadada y frustrada con él. Luego se vio su sensación de alivio cuando los ataques de los iraníes contra las bases estadounidenses resultaron ser más simbólicos que reales, algo que todos aceptan, incluso el propio Trump lo acepta. Así que entonces anuncia, como siempre hace, que va a haber un alto el fuego. Y por supuesto, aparentemente tampoco habló de esto, ni con los israelíes ni con los iraníes. Los iraníes siempre habían dicho que si los israelíes dejaban de atacarlos, ellos dejarían de atacar a Israel. Así que Trump les dijo a los israelíes que pararan. En ese momento, los israelíes estaban muy descontentos. No les gustó nada la forma en que se hizo, porque sin duda lo que esperaban era que si los estadounidenses atacaban una vez, seguirían
irían atacando, y así continuaría la guerra. Esa era su intención. Pero de todos modos, Trump aparece y les dice que se detengan. Los iraníes aparentemente no responden, no están en contacto directo con los estadounidenses, pero no envían ningún tipo de mensaje. Sin embargo, siguen diciendo que si no son atacados, dejarán de atacar a Israel. Entonces Israel anuncia que los iraníes han roto el alto el fuego y han lanzado 2 misiles contra ellos, y que van a atacar a Irán. Trump entonces se enfurece absolutamente con Israel, habla con Netanyahu y al parecer le insulta también en público y le dice a Netanyahu que retire sus aviones y deje de hacer esto. Y el resultado es que después de todo esto, nos encontramos en una situación en la que los estadounidenses no atacan a Irán e Israel tampoco ataca a Irán. Y como resultado, Irán no está atacando a Israel ni a Estados Unidos. Pero no ha habido ningún acuerdo. Estoy bastante seguro de haberlo explicado correctamente, de que así es como sucedió todo. Debo decir que esta es una ocasión en la que no me limito a leer las publicaciones sociales de Trump. Varias personas han estado en contacto conmigo, no quiero decir demasiado. Y he tenido, quizá por primera vez, información desde dentro de la administración, lo que ayuda a encajar las piezas. Pero esto es lo que ocurrió. Es decir, básicamente se dio cuenta de que Israel se estaba quedando sin equipo militar, que su economía estaba a punto de colapsar y que los israelíes, desesperados, intentaban involucrar a Estados Unidos en una guerra indefinida con el estrecho de Hormuz cerrado y todo eso. Y él entró en pánico y detuvo todo el asunto. Entonces, ¿crees que Marco Rubio contactó a alguien en China y la llamada telefónica fue básicamente para decir, podéis pedir a los iraníes que no cierren el estrecho de Hormuz? A cambio, podéis seguir comprando petróleo a Irán sin que os sancionemos. Así que, básicamente, eso es lo que... Esa es la versión que los estadounidenses están promoviendo. ¿Sabes lo que creo que pasó? Creo que Marco Rubio sí intentó hablar con alguien en China. No he visto ningún informe que indique que lograra hablar con Wang Yi, que sería la persona obvia. No sé qué mensaje llegó finalmente a China. Estoy seguro de que China no contactó con Teherán. De todos modos, no habría habido tiempo. Pero los estadounidenses, que ahora están muy interesados en mantener a los chinos de su lado en este asunto, no quieren que se cierre el estrecho de Hormuz y esperan persuadir también a los chinos para que tomen medidas que eviten el cierre del estrecho de Hormuz. Así que Trump anunció, de nuevo unilateralmente, que Estados Unidos va a suavizar las sanciones a Irán para permitir que Irán siga exportando petróleo a China. Quiero decir, es ridículo, porque esas sanciones nunca se han aplicado, de todos modos. No es como si los chinos o los iraníes hubieran prestado atención a esas sanciones. Pero bueno, ha hecho ese anuncio. Así que de nuevo, no hay que tomarse demasiado en serio lo que dicen los estadounidenses sobre estos temas. La cuestión es que el propio Trump estaba en pánico porque pensaba que los iraníes estaban a punto de cerrar el estrecho de Hormuz y estaba incluso dispuesto a suplicar a los chinos que intentaran ayudarles a mantenerlo abierto. Es la historia que siempre cuento. Ya sabes, que los estadounidenses, igual que hacen con los rusos, quieren usar a China como un grifo que pueden abrir y cerrar cuando les da la gana. Sí. Otra parte confusa es esta enorme bomba penetradora. Supuestamente, quiero decir, primero después de que hicieron eso, parece que todas las indicaciones dicen que realmente no causó tanto daño como esperaban. Pero luego dijeron que sí. Trump dijo que prácticamente destruyeron todas las instalaciones nucleares iraníes o las instalaciones subterráneas, lo que sea. E incluso los iraníes salieron y dijeron que sí, que causó mucho daño, que exigen una compensación. Algunas personas dicen que esto es una especie de teatro.
que hacen esto para darle a Estados Unidos una razón para detener los bombardeos. ¿Es eso lo que está pasando allí? Muy confuso. Bueno, creo que hay un elemento de esto. Creo que la preocupación es, en Irán y en otros lugares, que si se confirmara y aceptara por todos que estas instalaciones nucleares iraníes han sobrevivido al ataque estadounidense, entonces Trump estaría bajo una inmensa presión para reanudar los bombardeos. Y por esa razón, ya sabes, no quieren darle motivos para hacerlo, porque quiero decir, Irán ha sufrido bastante por esto. Probablemente hablaremos más sobre eso más adelante. Mi propia impresión es, y de nuevo, he recibido algo de información sobre esto de varias personas aquí, un caso en el que, por cierto, he estado recibiendo bastante información, que casi con toda seguridad las instalaciones no han sido destruidas. Lo que probablemente ha resultado gravemente dañado dentro de las instalaciones son las centrifugadoras, porque las centrifugadoras funcionan con un sistema de movimiento continuo, y si se corta la electricidad y hay vibraciones masivas, estos son instrumentos delicados que pueden romperse, desalinearse y cosas por el estilo. Pero Irán ha demostrado en el pasado que tiene la capacidad de producir en masa estas centrifugadoras, así que no hay razón para pensar que no puedan hacerlo de nuevo. Así que, sea cual sea el daño causado a las centrifugadoras, probablemente puedan reemplazarlas. Y cada vez parece más que lograron retirar el uranio altamente enriquecido de la instalación, que siguen su poder y que aún poseen la capacidad de enriquecerlo aún más hasta el nivel necesario para fabricar una bomba nuclear. Así que, en ese sentido, esta operación fracasó. Y luego hay otra cosa más. Quiero decir, hay tantas cosas confusas. Es esto, el avión del juicio final, el E-4B Night Watch, que supuestamente solo se utiliza cuando Estados Unidos está bajo un ataque masivo o algo así. Esos aviones estaban en la base aérea Andrews, la base conjunta Andrews en Maryland. Así que eso da a la gente la impresión de que esto es muy serio, que incluso están haciendo eso, preparándose para lo peor o algo así. ¿Eso también es algún tipo de espectáculo o realmente se están preparando en serio para algo así? Sabes, lo extraordinario es que no lo sabemos, pero voy a aventurar que no fue para aparentar, porque si hubiera sido para aparentar, lo habrían publicitado mucho más de lo que lo hicieron. Así que, mi propia suposición es que, en medio de todo lo demás, quiero decir, había bastante pánico en Washington. Como he comentado muchas veces, soy una buena persona para analizar y detectar el pánico, si quieres. En mi carrera, tuve que tratar muchas veces con personas en estado de pánico, así que entiendo bien el pánico y sé reconocer sus señales. Aquí había muchísimo pánico. Quiero decir, no sabían lo que iba a pasar. No estaban seguros de cómo iba a reaccionar Irán. No estaban seguros de cómo podrían reaccionar otros países. Y estaban haciendo todas estas cosas porque tenían miedo. Si lees las publicaciones de Trump en las redes sociales buscando señales de pánico, están por todas partes. Están partes sociales, especialmente ceniza en particular. Cada vez estaba más asustado. Bueno, eso parece muy imprudente si no tienen una buena evaluación de lo que va a hacer Irán o de lo que van a hacer otros países. Pero aún así lo hicieron. Quiero decir, simplemente bombardearon Irán sin saber demasiado. ¿No es eso muy, muy imprudente? Extremadamente. Quiero decir, calificarlo de imprudente, absolutamente irresponsable. Estas palabras que usas son correctas, pero no son lo suficientemente fuertes. No existe una palabra lo bastante contundente para describir lo terrible que fue todo esto. Estas personas absolutamente no sabían lo que estaban haciendo. Se lanzaron a algo sobre lo que no tenían ningún control. No da la impresión de que hubiera ningún debate más amplio dentro de la administración sobre lo que iban a hacer. Al parecer hubo muchas discusiones, mucho enfado, muchos gritos y todo eso.
Pero no hubo un proceso de toma de decisiones considerado y adecuado. No había una idea real de un plan de salida, ni un objetivo claro definido. Quiero decir, era increíble. Y estoy seguro de que lo has visto y estoy seguro de que el pueblo de China lo ha visto. Esa entrevista absolutamente, quiero decir, es vergonzosa, increíblemente alarmante, de Tucker Carlson con el senador estadounidense Ted Cruz, en la que aboga por un ataque a Irán y no sabe el tamaño del país, la composición de su población, el tamaño de esa población, datos básicos sobre él. Y contra un país sobre el que no sabe nada, insiste en que Estados Unidos debe ir a la guerra. Y sin embargo, cuando Tucker Carlson lo señaló, no parecía alarmado. Parecía como si no fuera algo importante. Así que, si no sé la población, ¿cuál es el problema? Aún podemos bombardearla, atacarla o algo así. Él no veía el problema. ¿Ves? Esa es la parte increíble de todo esto. Él no veía el problema. Estaba furioso con Tucker Carlson. Estaba tan enfadado con Tucker Carlson. No reconoció de ninguna manera que realmente deberías tomarte la molestia de aprender algo sobre el país que tienes intención de atacar. Quiero decir, es realmente increíble. Pero todo el asunto pone de manifiesto la naturaleza absolutamente caótica del proceso de toma de decisiones en Washington. Ya ni siquiera se puede hablar de un proceso de toma de decisiones en Washington. Creo que la gente en China, quizás más que en cualquier otro lugar, necesita entender esto. Ya no estás hablando de un gobierno. Quiero decir, así no funciona ningún gobierno. Desde luego, no es así como funciona el gobierno chino. Estás hablando de una selección aleatoria de personas, algunas de las cuales ni siquiera tienen cargos en el gobierno. Entiendo que Mark Levin, quien fue presentador en Fox News, entraba y salía de la Casa Blanca y hablaba con Trump. He oído que Laura Loomer también lo hacía. Y ella tiene, ¿qué? 20 años. Quiero decir, no sé qué edad tiene. Ella hacía lo mismo. Quiero decir, no existe en este momento un gobierno de los Estados Unidos debidamente estructurado. Hay personas que ocupan cargos importantes. Todavía hay un secretario de Estado. Todavía hay un secretario de Defensa. No hay un asesor de seguridad nacional. Quiero decir, se supone que Rubio está preparándose para ese puesto, pero ¿cómo puede serlo? Y por cierto, esto es solo una versión extrema de lo que ocurre con esta administración. Pero no creo que sea mucho mejor con otras administraciones. Quiero decir, acabamos de tener otra administración en la que ahora sabemos que el presidente era básicamente senil y no podía cumplir con sus deberes. Así que ya no tenemos un gobierno funcional en Washington, y eso hace que sea increíblemente difícil predecir el tipo de decisiones que va a tomar. Solo imagina, en China tienes el Politburó, el Comité Permanente del Politburó, tienes el Consejo de Estado. Hay todos estos órganos diferentes. Existe un sistema estructurado a través del cual se toman estas decisiones. No se toman de esta manera tan loca de un día para otro, con el presidente comunicando sus pensamientos al mundo en su propia plataforma de redes sociales, que, por cierto, él mismo posee, lo que lo hace aún más extraño. Sé que es muy difícil de predecir, pero ¿qué va a pasar ahora? No creo que Israel vaya a rendirse, aunque claramente saben que Irán no es un objetivo tan fácil como piensan, pero tampoco creo que Israel vaya a detenerse. Y luego, desde el lado iraní, vi tu conversación con Glenn Dixon y Mearsheimer. Así que vosotros decíais, Mearsheimer decía que desde la perspectiva de Irán, probablemente estarían mucho más seguros si tuvieran una bomba nuclear. Porque mira a Corea del Norte, ¿verdad? Nadie se atreve a bombardear Corea del Norte. Así que desde su punto de vista, aunque digan que no quieren, simplemente desde un punto de vista práctico, probablemente sea más seguro para ellos adquirir una. Entonces, ¿qué crees que va a pasar ahora? Bueno, creo que ahora es una posibilidad muy real.
Creo que estamos mucho más cerca de una bomba nuclear en Irán de lo que estábamos hace 3 semanas. Todas las señales hace 3 semanas indicaban que los iraníes estaban negociando de buena fe para llegar a un acuerdo que pusiera límites a su programa de enriquecimiento nuclear y que no estaban trabajando para adquirir una bomba nuclear. Quiero decir, esto es algo que no hemos discutido, creo que lo hablamos la semana pasada, que este ataque se lanzó incluso mientras las negociaciones estaban en curso. Negociaciones que Irán estaba llevando a cabo de buena fe, con Estados Unidos diciendo también que las negociaciones estaban avanzando, y con Rusia participando también como un tercer actor activo en las negociaciones. Así que ahora los iraníes han visto que no pueden tener ninguna confianza en los negociadores estadounidenses. También se les ha demostrado, y esto es desastroso, que no pueden tener ninguna confianza en la Agencia Internacional de Energía Atómica, que no solo proporcionó un pretexto completamente falso para justificar este ataque, sino que los iraníes creen que ha estado filtrando información confidencial sobre las instalaciones de Irán a Israel y a Estados Unidos, incluyendo las identidades y paraderos de algunos de los científicos implicados en el programa, quienes, como resultado, fueron asesinados. Y también hemos visto amenazas abiertas de asesinar al líder espiritual y político de Irán. Así que cuando los iraníes ven todo esto, van a decirse a sí mismos, obviamente, tenemos que adquirir armas nucleares porque estas personas no son de fiar. No podemos negociar con ellos. Y están locos. Quieren destruirnos. Ahora bien, no quiero ver a Irán adquirir armas nucleares. Quiero dejar eso absolutamente claro. Creo que sería algo muy peligroso. Sería el principio del fin de todo el Tratado de No Proliferación Nuclear y de todo lo que representa. No creo que China quiera ver que eso ocurra. He estado comentando en varios programas que hubo una reunión clave en Qingdao de los ministros de defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái. Estoy seguro de que esa reunión se programó hace mucho tiempo. No creo que se organizara en relación con estos acontecimientos, pero fue oportuno que se celebrara allí. Creo que el ministro de Defensa chino presidió la reunión. El ministro de Defensa iraní asistió. Creo que los chinos, sin duda, y también los rusos, le habrán dicho al ministro de Defensa iraní, mira, entendemos tus preocupaciones, entendemos todo lo que ha pasado, pero seguimos sin querer que Irán desarrolle un arma nuclear. ¿Qué podemos hacer para ayudar a Irán, dentro de lo razonable, que os disuada de hacerlo? Y sospecho que esas discusiones estaban teniendo lugar. No es que los chinos y los rusos quieran verse involucrados en un conflicto como este. Es que, como he dicho, probablemente entienden, como aparentemente no lo hacen los estadounidenses y los israelíes, que los iraníes ahora tienen todos los incentivos para avanzar con un programa de armas nucleares. Sí, o sea, de eso van las discusiones de los internautas chinos, ¿no? Han hablado de esto durante un tiempo. Es como si Estados Unidos acusa a cualquier país de tener un arma de destrucción masiva, más vale que la tengas. Ya sabes, es más seguro tenerla que no tenerla. Sí. Sí, absolutamente. Quiero decir, Corea del Norte. Por cierto, China hizo todo lo posible para disuadir a Corea del Norte de hacerse nuclear. Hubo negociaciones y, de nuevo, los estadounidenses actuaron con una increíble mala fe. Incluso llegaron a un acuerdo con Corea del Norte en los años 90. Si Corea del Norte abandonaba su programa de armas nucleares, Estados Unidos le proporcionaría reactores nucleares civiles y levantaría las sanciones. Los norcoreanos aceptaron y destruyeron todas las instalaciones que habían construido y que podrían haberles llevado a adquirir armas nucleares. En cuanto eso ocurrió, los estadounidenses incumplieron lo acordado y empezaron a hablar abiertamente de un cambio de régimen. Eso fue lo que llevó a Corea del Norte, en contra de los sinceros deseos de China, a hacerse nuclear. Muy bien podría ocurrir lo mismo con Irán. Y ten en cuenta que Irán y Corea del Norte son amigas de cercano.
And bear in mind that Iran and North Korea are close friends. Sí, siempre pasa. No es que no haya voces sensatas dentro de Estados Unidos. Sabes, hay intentos de llegar a algún acuerdo, pero siempre hay fuerzas más poderosas que lo destruyen. Siempre hacen eso. Lo sabotean. Absolutely. 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 Sí, absolutamente. 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 Lawrence Wilkerson. Ya sabes, el teniente coronel Lawrence Wilkerson, que fue jefe de gabinete de Colin Powell y un hombre sensato y muy bueno, y que ha participado en muchas de estas discusiones bajo George H.W. Bush, Obama y toda esta gente, ha estado involucrado en el gobierno estadounidense. Él dice que otra cosa que simplemente no se puede comprender es lo groseras y agresivas que son estas personas que exigen la guerra. Cómo gritan, cómo golpean el suelo, cómo maldicen. Dice que cualquiera que no haya estado expuesto a esto no puede entender lo locas que están estas personas y lo difícil que es controlarlas si alguna vez te las encuentras. Sí, sobre esta organización de Shanghái, una organización de cooperación para una reunión ministerial, no se informa mucho en los medios occidentales, ¿verdad? No. Así que crees que ellos no se informa en absoluto. Te lo digo directamente. Encontré un informe al respecto. Sí, también me parece que es bastante oportuno, aunque se programó con mucha antelación. Así que ¿crees que no hubo declaración conjunta, principalmente porque la India no estaba satisfecha con la ausencia de una mención al atentado terrorista? Básicamente querían criticar a Pakistán. Por eso no hubo declaración conjunta. Pero supongo que me gustaría saber qué opinas tú sobre cuál fue el tema principal de la discusión. ¿Fue sobre la situación en Oriente Medio, entre otras cosas? ¿Esa es tu impresión? Sí, estoy seguro de que hablaron de muchas cosas, pero no tengo ninguna duda de que la mayor parte de la conversación giró en torno a la situación en Oriente Medio. Y tengo que decir algo. Creo que, precisamente porque la discusión se centró principalmente en Oriente Medio, no habría habido mucho interés por parte de nadie en publicar una declaración final, ya que no querrían revelar demasiado de lo que se dijeron en un momento tan delicado. Pero no tengo ninguna duda de que eso fue lo que más trataron y que con diferencia era la mayor prioridad. Estamos hablando de una guerra, después de todo. Estamos hablando de la India y Pakistán. Creo que, de nuevo, los chinos y los rusos, y sabemos que los rusos mantuvieron una larga reunión con los indios en este encuentro, por cierto. TASS ha publicado un informe. Los chinos y los rusos habrán estado trabajando muy duro para que los pakistaníes y los indios hablen entre sí. Así que creo que eso fue quizás parte de lo que estaba ocurriendo. Pero como he dicho, principalmente se habría tratado de Oriente Medio, porque esa es la zona peligrosa ahora. Y mientras tanto, mientras se celebraba esta reunión, la OTAN también tuvo una cumbre en La Haya, ¿verdad? Allí ocurrieron bastantes cosas. En primer lugar, Trump no parecía estar completamente comprometido con el artículo 5, ¿no? Eso es interesante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es muy interesante porque hemos hablado de lo que sin duda fue una reunión sustantiva que tuvo lugar en China entre ministros de defensa, que fue muy discreta, pero en la que podemos estar seguros de que se trataron asuntos muy serios. Y luego lo contrastamos con la reunión de la OTAN. Está en todas las televisiones, enormes cantidades de declaraciones extrañas y extraordinarias, y prácticamente ninguna discusión sobre nada en absoluto. Esa reunión fue puro y completo teatro, y todo giró en torno a Donald Trump. Así que Donald Trump aparece, llega a La Haya con su séquito en el Air Force One, los medios están allí, y él dice, bueno, ya sabéis, el artículo 5. Bueno, eso depende de vosotros. Se puede interpretar de muchas maneras. ¿Quién sabe realmente lo que significa? Podría significar una cosa en una situación,
podría significar algo completamente diferente en otra. Quiero decir, él hace esto todo el tiempo. Siempre está hablando y pensando en voz alta, de formas que alarman y asustan a todo el mundo. Luego aparece en La Haya. Está rodeado de una adulación que resulta simplemente embarazosa. Quiero decir, ten en cuenta que estamos hablando de los líderes de lo que en mi propia vida fueron grandes naciones europeas. El Reino Unido solía ser, quiero decir, coincidí, los primeros 4 años de mi vida, Winston Churchill aún vivía. Recuerdo al general de Gaulle, que solía liderar Francia. I remember General de Gaulle, who used to lead France. I remember Konrad Adenauer and Willy Recuerdo a Konrad Adenauer, Willy Brandt y Helmut Schmidt, quienes solían liderar Alemania. Y todas estas personas, ya sabes, se inclinan y adulan a Donald Trump. Quiero decir, es realmente repugnante. De verdad, fue horrible. Y le dicen que van a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% para 2035. Ninguno de ellos tiene la más mínima intención de hacerlo jamás, porque saben que es imposible. Los rusos se han burlado de ello. Dicen, habláis de la amenaza inminente que os representamos, pero vais a aumentar el gasto en defensa al 5% para 2035. ¿Qué se supone que vamos a estar haciendo nosotros durante estos 10 años? What are we supposed to be doing over these 10 years? Are we supposed to be sitting on our hands? Or maybe Se supone que debemos quedarnos de brazos cruzados. O quizá la realidad es que en realidad no creéis que vayamos a atacaros en absoluto. Por cierto, los medios rusos se están dando un festín con todo esto. Así que una cumbre completamente vacía y carente de contenido. Si esta reunión de la OTAN pretendía demostrar lo fuerte que es la OTAN, consiguió exactamente lo contrario, mostró lo débil que es. No hubo decisiones políticas, no hubo planes, no hubo un intento real de abordar los problemas de Ucrania, no hubo un debate serio sobre la situación en Oriente Medio, no hubo nada. Fue vergonzoso. Bueno, es por eso que ya sabes, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda están siendo llamados los 4 del Indo-Pacífico o los IP4. Normalmente siempre los invitan a la reunión de la OTAN, pero esta vez solo fue Nueva Zelanda. Los otros países, Japón, Corea y Australia, no se presentaron. Supongo que esa es la razón. Ahora sabemos por qué no quisieron asistir. Bueno, esa es exactamente la razón por la que no se presentaron. ¿Cuál habría sido el sentido de ir? No deja de ser muy interesante que hayan decidido no ir. Quiero decir, ni siquiera iban a fingir unidad. Y eso sugiere que hay divisiones crecientes y cada vez hay más indicios de que, especialmente en Japón, los sentimientos están cambiando. Y con el nuevo presidente en Corea del Sur, quizás los sentimientos también estén cambiando allí. Pero cada vez tengo más la sensación de que los países asiáticos simplemente están mirando este lío y diciendo, mantengámonos bien alejados. No queremos involucrarnos en nada de lo que hacen los estadounidenses ni en nada de lo que hacen los europeos. Esta gente ha perdido el juicio. Ahora, en cuanto a este compromiso del 5% del PIB, también tengo la sensación de que realmente no quieren comprometer el 5% de su PIB. En ese caso, la mejor manera de evitar gastar tanto dinero en el ejército es intentar conseguir la paz, ¿no? Así que si no quieren gastar el dinero, ¿por qué no hacen un acuerdo de paz y mantienen una buena relación con Rusia? Eso les ahorraría el dinero que de otro modo tendrían que gastar, ¿no? Sí, de nuevo, está siendo completamente racional. Esa es una pregunta racional. No es solo una pregunta racional. Es la respuesta racional a la crisis actual. Estamos atravesando una gran crisis presupuestaria en Europa. El gobierno británico, por cierto, el primer ministro, parece que podría caer porque el Parlamento, el Partido Laborista, su propio partido, está rechazando elementos clave de su programa económico. Ahora están empezando a aparecer problemas similares en Alemania también. Se podría pensar que, en medio de una crisis presupuestaria y en un momento de tensión económica, lo último que deberían hacer los gobiernos es hablar de gastar enormes sumas de dinero
que Europa no tiene en armas inasequibles que nunca va a utilizar. Y, por supuesto, ¿por qué no llevar a cabo negociaciones con los rusos como hace solo unas semanas? Se estaba sugiriendo que, recuerdo que ocurrió. Quiero decir, Sánchez, que es el único líder de una gran potencia europea que ha mantenido cierto grado de racionalidad. Dijo, miren, es hora de que empecemos a hablar con los rusos. Nombremos a un alto representante. Y es el único que salió en esta cumbre de la OTAN y dijo, ¿por qué estamos hablando de gastar el 5% del PIB en defensa? Todos sabemos que no se puede permitir. En fin, cuando sugirió que nombraran a un representante de la ORPN para contactar con los rusos, hubo una disputa. Kaja Kallas, que es la ministra de Asuntos Exteriores, si es que se le puede llamar así, insistió en que debía ser ella. Todos estuvieron de acuerdo en que era ridículo, dadas las opiniones sobre Rusia que se le conocen. Emmanuel Macron entonces se propuso a sí mismo. Por supuesto, todos estuvieron de acuerdo. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho desde entonces? Quiero decir, esto fue hace unos 3 meses. Ha contactado con los rusos, ha hablado con Putin, ha viajado a Moscú, ha ido a China para discutir la situación en Europa, lo cual podría ser una buena idea, y ha sugerido una reunión entre, por ejemplo, un representante francés para analizar este problema y el enviado de paz chino. No han hecho absolutamente nada. En lugar de hacer algún intento serio de avanzar hacia algún tipo de solución o diálogo con los rusos, siguen hablando de la amenaza rusa y continúan haciendo promesas fantasiosas a Trump para mantenerlo contento sobre gastar el 5% del PIB en defensa, promesas que no tienen intención de cumplir. De nuevo, es vergonzoso. Quizás los chinos también deberían ser conscientes de lo profundamente humillante que es esto para mucha gente en Europa, que tengamos una clase dirigente que se comporta de esta manera. Ahora, tengo la sensación de que parece que todo el mundo quiere que Estados Unidos entre en guerras con alguien, porque creo que los europeos prefieren mucho que Estados Unidos luche directamente contra los rusos para no tener que hacerlo ellos, ¿verdad? Creo que eso es lo que quieren. Y, por supuesto, los israelíes quieren que Estados Unidos se involucre para luchar contra los iraníes. Y luego es bien sabido en China que Japón preferiría que Estados Unidos luchara contra China. Ya sabes, si Estados Unidos y China entran en conflicto, Japón sería el beneficiario. Así que, como ves, en todas partes la gente quiere que Estados Unidos se involucre de alguna manera. ¿No lo crees? Eso es exactamente correcto. Todo el mundo lo sabe, porque todos saben que por sí solos no pueden ganar ninguna de estas guerras. Israel no puede derrotar a Irán. Quiero decir, eso quedó absolutamente claro. La única manera en que Israel puede derrotar a Irán es haciendo lo que Mearsheimer dijo en ese programa que viste, usar armas nucleares contra Irán. Esa es la única forma en que Israel puede derrotar a Irán. Eso quedó absolutamente claro durante esta guerra de 12 días. Los misiles iraníes estaban atravesando y causando un daño cada vez mayor a Israel. Europa no puede luchar contra Rusia. El conflicto ucraniano ha dejado eso absolutamente claro. De nuevo, solo para hacerse una idea de lo absolutamente surrealista que es la situación, los británicos están discutiendo entre ellos porque el primer ministro quiere comprar 12 cazas F-35A a Estados Unidos. Y se supone que esto debe llevar a un aumento masivo de la capacidad de la Real Fuerza Aérea. Los rusos añaden unos 12 cazas a su fuerza aérea cada mes. Ni siquiera estoy hablando de lo que está haciendo China, que estoy seguro de que es, ya sabes, varias veces esa cifra. Así que no pueden luchar contra los rusos. Y Japón no puede luchar contra China. Quiero decir, no pudieron derrotar a China en los años 30 y 40, cuando Japón, en relación con China, era mucho más poderoso de lo que es hoy. Así que saben que no pueden luchar contra China. Así que todos estos países quieren exactamente como has dicho, que Estados Unidos luche por ellos. Lo que aún no han comprendido todos es que Estados Unidos tampoco puede hacerlo.
Si investigas y analizas la realidad del ejército estadounidense, tiene muchos de los mismos problemas que los ejércitos de Europa, Israel y Japón. Es más grande, es más poderoso, pero no es la fuerza que era antes. Bueno, lamentablemente en Washington hay halcones. Hay un grupo de personas que odian absolutamente a Rusia. Quieren tener casi una guerra directa con Rusia. Y luego, ciertamente, hay un grupo de personas que quieren luchar contra los iraníes. Y muchos de ellos odian a China. Y probablemente algunos de ellos se solapan. Así que los halcones dentro de Estados Unidos no entienden del todo que Estados Unidos no puede librar estas guerras, ¿verdad? Están constantemente trabajando para meter a Estados Unidos en guerras aquí y allá. ¿Ves? Esa es la parte peligrosa, ¿no? Es absolutamente cierto. Ahora bien, esto es de nuevo algo que puede sorprender a la gente en China. Pero yo y mi amigo Brian Berletic pasamos horas cada semana revisando todo el material terrible que producen estos think tanks en Estados Unidos y todas las revistas de política exterior, Foreign Policy, Foreign Affairs, The National Interest. Y lo que descubres es que estas personas que abogan constantemente por guerras no tienen ni idea de cuál es el verdadero nivel de las capacidades estadounidenses. Asumen que es infinito. Suponen que Estados Unidos es tan poderoso que puede hacer cualquier cosa. Nunca se les ocurre que eso ya no es así. Nunca hablan de ello. Nunca hablan de todas las cosas que un país que realmente está pensando en la guerra necesita considerar. El tamaño y la calidad de sus fuerzas armadas, el nivel de entrenamiento de las tropas, el nivel de su moral, el número de tanques, el número de vehículos blindados, el número de proyectiles, la capacidad industrial que cruza Desor. Nunca discuten ni debaten nada de eso, al igual que no discuten estrategias más amplias o profundas. Es extraordinario, pero es cierto. Bueno, acabo de ver una entrevista. Kim Iverson estaba entrevistando a un tipo llamado Martin Armstrong. No sé si has oído hablar de él. Sí, le conozco. Vale, de acuerdo. Así que es famoso por predecir con precisión grandes acontecimientos, ¿verdad? Como el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón a finales de los años 80 y luego en 1998, el problema ruso, quiero decir, el problema soviético, ya sabes, el colapso económico y cosas así. Así que una de las cosas que decía es que, como tiene este modelo informático impulsado por IA, para hacer este tipo de predicciones, el modelo llamado Sócrates dice que su modelo le está diciendo que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Dijo que el desbordamiento del conflicto ucraniano continuará y, por supuesto, lo que está ocurriendo en Irán y Oriente Medio lo está haciendo más. Ya no es algo regional, sino mundial. Así que esa es su predicción. Esperemos que se equivoque. Pero ya sabes, ha sido preciso en el pasado en muchos acontecimientos. Sí, he conocido a Martin Armstrong, incluso le he entrevistado. Una vez hicimos un programa con él en The Duran, y es de verdad un hombre muy, muy inteligente. Pero ya sabes, acierta en muchas cosas, y me temo que también se equivoca en bastantes. Y creo que de nuevo lo que suele ocurrir es que refleja muchas de las patologías que tienen los estadounidenses, que es que siempre ven todo en términos de conflicto y guerra. Recuerda lo que te he dicho sobre esto, que los occidentales siempre ven las cosas en términos de poder. Los chinos no lo hacen, y él desde luego sí lo hace. Así que es absolutamente cierto que Estados Unidos va a sufrir una humillación y un revés enormes en el conflicto de Ucrania. De eso no hay duda. Pero eso no significa que por ello estemos en la Tercera Guerra Mundial, ni nada parecido. Al final, todo depende de cómo reaccione Estados Unidos. Los estadounidenses siempre se convencen a sí mismos de que si muestran debilidad, otros se aprovecharán de ello, porque están convencidos de que todo el mundo está en su contra, de alguna manera.
Quiero decir, China está deseando enfrentarse a Estados Unidos. Rusia no piensa en otra cosa que en la conquista de Europa, y de hecho del Ártico y lo que sea, y que Irán quiere borrar a Israel del mapa. Nunca se les ocurre que la gente de estos países no tiene tales planes. Lo que quieren es que los dejen en paz, vivir tranquilos para poder desarrollar sus propias sociedades. Y si Estados Unidos los dejara en paz, estarían absolutamente felices con eso. Y Estados Unidos descubriría que también estaría en paz. Así que, ya sabes, no me creo ese argumento de que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Por cierto, me lo encuentro todo el tiempo. Bueno, de nuevo, ya hablamos de esto antes. Simplemente siento que muchas veces no hacer nada es una opción. Parece que Estados Unidos y los europeos simplemente no pueden quedarse al margen, vale, dejar las cosas como están. Lo que ocurre en China, entre el continente y Taiwán, es asunto suyo. No necesitamos involucrarnos. Que la gente de diferentes partes del mundo, si hay un conflicto, lo resuelva por sí misma. Pero ellos no parecen considerar eso como una opción. Mantenerse al margen no es una opción para ellos. Siempre tienen que hacer algo, ¿verdad? Bueno, absolutamente, porque tienes toda la razón. Pero, por cierto, solo para reiterarlo de nuevo, tienes toda la razón. La no acción, la decisión positiva de no actuar, es completamente legítima y en la mayoría de los casos, por cierto, la opción correcta. Ahora bien, ¿no es eso algo que culturalmente China es mucho más capaz de comprender que Occidente? Es decir, te lo planteo porque tú me lo planteaste a mí como persona china. Pero, ¿no es eso muy coherente, de nuevo, con la cultura china, de la cual, por supuesto, eres representante, que los chinos siempre han entendido esto? Es fundamental para su filosofía, para su arte de gobernar, que no es necesario estar siempre corriendo de un lado a otro, intentando hacer cosas y arreglarlo todo. Y eso es una pérdida de energía y una pérdida de tiempo. Al contrario, empeora las cosas. En Occidente, no somos así. Sentimos que tenemos que estar involucrados y activos todo el tiempo, porque si no lo hacemos, asumimos que alguien más lo estará. Porque esa es la historia de Europa. A menos que alguien haga algo, otra persona hará algo en tu contra, lo que tendrá consecuencias negativas para ti. Así que tenemos un ADN cultural diferente. Y esto, lamentablemente, no se puede enfatizar demasiado. El ADN de Europa, lamentablemente, cuando se superpone al resto del mundo, es un ADN que está casi calculado para generar conflictos en his singing. Sí, quiero decir, a lo largo de la historia china siempre hay una evaluación de un determinado emperador. Y no hacer algo no se considera que signifique que el emperador es inútil o débil. No hacer algo se considera una especie de virtud. Eso significa que durante el tiempo de ese emperador hubo paz, no hubo muchos conflictos ni cosas por el estilo. Mientras que, como has dicho, te lo conté, ¿verdad? Que Obama siempre admira el hecho de que Lincoln fue un presidente en tiempos de guerra. Así que es casi como si él tuviera que ser un presidente en guerra para probar algo. Quiero decir, ¿por qué? Exactamente. Vale, hablemos un poco sobre estas elecciones en Nueva York, las elecciones a la alcaldía, que son unas primarias, ¿verdad?, dentro del Partido Demócrata. Así que tienen a este tipo Satran Mamdani, que al parecer sorprendió a todo el mundo, porque al principio sus cifras en las encuestas estaban, ya sabes, en un solo dígito. Pero hasta acá, creo, el momento de la elección, su encuesta seguía por detrás de Andrew Cuomo, pero luego le dio la sorpresa, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? Claramente apoya a los palestinos o ha sido muy crítico con lo que estaba haciendo Israel. Y luego, durante este debate, seguro que viste que incluso hicieron una pregunta. ¿Por qué preguntarían en una carrera por la alcaldía de Nueva York a qué país vas a visitar primero? Y él fue el que dijo, me quedo en Nueva York, ¿verdad? Pero aún así ganó. Algunas personas dicen, vale, va a molestar a AIPAC o a quien sea, pero al final ganó, sorprendentemente. Entonces, ¿qué opina de eso?
Bueno, ante todo, debo decir que me pareció una figura política muy competente. También parecía estar diciendo cosas bastante diferentes e inusuales, y habla de ser socialista, todo eso, y propuso ideas que parecían destinadas a abordar algunos de los muchos problemas que la gente de Nueva York enfrenta en su vida cotidiana. No me pareció especialmente radical, ni que quisiera cambiar todo el sistema político, o transformar o revolucionar Estados Unidos. Pero, en lugar de reaccionar con calma ante este desarrollo, el sistema político estadounidense sufre una crisis nerviosa. The American political system has a nervous breakdown. And that tells you how incredibly fragile. Y eso te muestra lo increíblemente frágil que se ha vuelto este sistema. Cómo percibe que está perdiendo la confianza del pueblo estadounidense. Que alguien que viene de fuera y parece sensato y equilibrado, aún así debe ser aplastado, golpeado, difamado, desacreditado y empujado a los márgenes, y absolutamente no debe convertirse en alcalde de Nueva York. Así que sacan a relucir legislación macartista de los años 50 para intentar excluirlo. Al parecer, eso realmente se ha sugerido. Quiero decir, cosas de locos. Esto demuestra hasta qué punto la clase política estadounidense se ha convertido ahora en una oligarquía a la que no le gustan las personas de fuera, con ideas interesantes. No estoy diciendo que él fuera a ser un buen alcalde. No creo que vaya a ser un mal alcalde. No sé nada sobre él, no había oído hablar de él hasta hace una semana. Pero en lugar de respetar el proceso político y presentar argumentos coherentes en su contra durante ese proceso, ves que todas las partes del sistema político, el establishment demócrata, el establishment republicano, la mayoría de los medios de comunicación, todos se están uniendo para intentar hundir a este hombre, porque está irrumpiendo en el monopolio de la acción política que ahora posee esta clase política profundamente desacreditada, impopular, corrupta y oligárquica. Me recordó muchísimo a la reacción en Reino Unido ante la aparición de Jeremy Corbyn en 2015, cuando se presentó como líder del Partido Laborista. Verás, una cosa que, quiero decir, ya no debería sorprenderme, Andrew Cuomo, ¿verdad? Tenía grandes nombres como Bill Clinton y Michael Bloomberg, ya sabes, todos le apoyaban, le respaldaban, le daban su aval. Dimitió como gobernador de Nueva York en desgracia, ¿no? Tuvo varios escándalos y aún así el establishment no tiene ningún problema en apoyarle. Entonces, ¿podemos decir ahora en el entorno político actual de Estados Unidos que los escándalos ya no importan? No, porque él es uno de ellos. Quiero decir, ya sabes, el hecho de que se haya excedido un poco, en última instancia, forma parte del mismo grupo oligárquico que todos los demás. Así que ser alcalde de Nueva York casi que le corresponde por derecho. Quiero decir, por supuesto que no les molesta que haya tenido escándalos y corrupción y todo ese tipo de cosas, porque eso no importa al final. Lo importante es que pertenece al grupo interno que ostenta el poder en Estados Unidos, en su propio interés, al final, en lugar de en el del pueblo estadounidense. Voy a decir algo, y esto es algo que, de nuevo, quizá necesite ser explicado, porque la Grecia en la que yo nací en los años 60 era profundamente corrupta, y siguió siendo profundamente corrupta durante la mayor parte de mi vida, y sigue siendo corrupta en algunos lugares hasta hoy. Y una de las cosas que puedo decir, y lo digo desde el conocimiento personal absoluto, es que en un sistema que es corrupto, y donde la corrupción se ha convertido en el principio organizador, la gente es honesto. Tienes que ser corrupto como lo demás para ser aceptado por ellos. Entonces, una de las razones por las que elegí no vivir en Grecia y rechacé todos los intentos de persuadirme, de los cuales hubo muchos, para involucrarme en la política griega, fue precisamente por esa razón. Quiero decir, la gente venía y me decía, mira, sabes, no pasa nada, sabes. Y no solo eso,
te pagamos esta cantidad de dinero y además te daremos sobres con dinero en efectivo dentro. Y yo decía, no quiero sobres, no quiero tener eso, no quiero que me paguen de esa manera. Y, por supuesto, eso inmediatamente hacía que la gente sospechara de ti. Así que el hecho de que Andrew Cuomo tenga ese historial, desde la perspectiva de la clase política, es una ventaja, no es un problema. Por cierto, ¿qué opinas del nepotismo? Andrew Cuomo en parte está donde está porque viene de una familia política, su padre, creo, también fue gobernador de Nueva York. Así que el nepotismo es muy común en Estados Unidos, pero en realidad también es bastante común en China. En China hay dos formas de llegar a la cima, dos rutas, se podría decir. Están los príncipes rojos y luego está la Liga de la Juventud. Así que Xi Jinping es un príncipe rojo, su padre formó parte de la primera generación de líderes y yo diría que es un buen presidente. Creo que la mayoría de los chinos estarían de acuerdo en que ha hecho un trabajo tremendo. La otra ruta es para la gente común, la Liga de la Juventud, donde participas activamente desde temprano y te unes a la Liga de la Juventud. La Liga Juvenil comienza en la escuela primaria. Puedes empezar en la primaria con el pañuelo rojo y luego en la secundaria puedes unirte a la Liga Juvenil. La mayoría de las actividades tienen lugar en diferentes universidades. Así que presidentes anteriores como Hu Jintao y Jiang Zemin fueron bastante activos en las organizaciones de la Liga Juvenil de sus universidades y desde ahí fueron ascendiendo. Así que, como ves, esos son los dos caminos. En China, en realidad, la gente no tiene demasiados problemas con el nepotismo en sí, aunque sigue siendo un tema controvertido de vez en cuando. Ahora, sabemos que George W. Bush es sin duda un ejemplo de nepotismo. Por eso llegó a donde llegó. Y ha sido un presidente terrible. Creo que es pésimo. Así que tengo curiosidad, ¿tú qué opinas? Tú también vienes de una familia política, ¿verdad? Bueno, absolutamente. Quiero decir, en Grecia, de nuevo, el nepotismo es una parte absolutamente esencial de la sociedad. Si yo hubiera decidido entrar en la política griega, automáticamente me habría convertido en miembro del Parlamento griego. Es decir, eso se da por hecho. Casi con toda seguridad habría llegado a ser un ministro de alto rango en el gobierno griego. De nuevo, eso se da por hecho, incluso si hubiera sido un completo necio, porque esa es la naturaleza del sistema. La política griega gira en torno al nepotismo. Nuestro actual primer ministro, el señor Mitsotakis, proviene de una importante dinastía política con base en la isla de Creta. Su padre fue primer ministro. Su principal rival en el partido, un hombre llamado señor Karamanlis. Su padre también fue primer ministro. Como he dicho, es casi imposible en Grecia tener éxito en la política, a menos que pertenezcas a esta red de familias, de la cual, como he mencionado, la mía es una, que controla la política griega, y lo ha hecho desde finales del siglo XIX. Creo que China es profundamente diferente. Creo que el sistema estadounidense empieza a parecerse al sistema griego, por cierto. Pero creo que China es profundamente diferente. Es decir, creo que en China, en primer lugar, hay un sentido de familia muy distinto, en el sentido de que dentro del sistema familiar chino existe un sentido de obligaciones, ya sabes, del padre al hijo y del hijo al padre. Creo que en China, sí, los llamamos princelings. Creo que ese es un término occidental en realidad. No sé si es un término chino. Pero la cuestión es que existían los veteranos originales que crearon el Partido Comunista de China y el Ejército Popular de Liberación, quienes hicieron la revolución. Y sus hijos sienten un deber filial, por así decirlo, de hacer avanzar ese proceso. Por eso, de hecho, mi propia impresión es que algunas de las mejores personas en China provienen de ese entorno. No solo Xi Jinping, por cierto. No están ahí como un grupo dentro del sistema político para excluir a los de fuera. Más bien, tienen un sentido de obligación de hacer avanzar el proceso, de hacer avanzar a China, porque eso fue lo que hicieron sus padres y abuelos,
o en algunos casos también sus madres, porque el Partido Comunista en realidad tuvo muchas mujeres activistas. Y también lo hizo el Ejército Popular de Liberación, por cierto, solo para mencionarlo. Pero ya sabes, ellos tienen esa sensación de que esta es la tradición. Esto es lo que debemos hacer. Tenemos el deber de hacer avanzar esto. Así que, si lo prefieres, es la diferencia entre un deber y un derecho. En Grecia, y cada vez más en Estados Unidos, es tu derecho, si perteneces a cierta familia política, ocupar tu lugar en el sistema político. En China, es tu obligación hacerlo para impulsar el proceso de una determinada manera. Y como bien has dicho, el sistema es mucho más abierto. En Grecia, por cierto, no es abierto en absoluto. En Estados Unidos, pronto tampoco lo será. Sí, y cuando lo pienso, Xi Jinping llegó a donde está no solo porque es hijo de un príncipe. Aún así, tuvo que demostrar su valía. Tuvo que empezar desde algún sitio. De nuevo, existe una gran diferencia cultural, y creo que esto tiene raíces profundas en la sociedad y la cultura chinas. Como he dicho, hay obligaciones que las familias tienen y que los padres tienen hacia los hijos, y los hijos hacia los padres, que no tienen ningún equivalente en Occidente. Así que no creo que debamos comparar cosas que en realidad son muy diferentes entre sí, simplemente porque, como he dicho, ocurre que ya sabes, el hijo de X asciende. Quiero decir, Rebisienu o Raning the Thros, the Fine Suidi Castle, went Fench Thori Mazinti. The theory behind it, the philosophy behind it, is profoundly different. El nepotismo en sí mismo creo que no es necesariamente algo completamente malo porque, ya sabes, hay personas, mi dentista, por ejemplo, su padre y su abuelo también eran dentistas. A mí eso me parece bien. El problema es en el sistema político, donde para empezar hay mucho en juego, ¿verdad? Cuando te conviertes en una persona poderosa hay muchísimo en juego, y por eso la gente quiere que este proceso sea justo y no solo accesible para ciertos individuos y cerrado para todos los demás. De nuevo, quiero ser muy cuidadoso con lo que digo, y no quiero que se malinterpreten mis palabras. Pero la aproximación más cercana en Occidente a lo que hemos estado hablando en China es el concepto aristocrático de noblesse oblige. Si perteneces a una determinada categoría social, si tu padre y tu abuelo lo eran, entonces tienes una obligación moral, no solo de continuar su trabajo, sino de hacerlo bien. Ahora, puedo dar un muy buen ejemplo de esto. En Gran Bretaña, en el sistema legal, en el sistema judicial healing, en el que trabajé durante muchísimo tiempo, es justo decir que al de la mitad de los jueces son personas que provienen de dinastías legales, que a menudo se remontan muy atrás, en muchos casos hasta el siglo XVIII. Y a menudo son los mejores jueces precisamente por esa razón. Pero la cuestión es que no lo hacen por un sentido de privilegio, lo hacen por un sentido de deber. Si has vivido esto, lo entenderás al instante, lo entenderás de manera diferente. En Grecia, que es una sociedad profundamente corrupta, y, me temo, cada vez más en Estados Unidos, es bastante distinto. Lo que tienes es una clase depredadora de personas que han adquirido el control y que se aseguran de que los beneficios del sistema sean monopolizados por ellos y que luego transmiten esos beneficios a sus hijos. Así que hay una diferencia, y quizá un historiador cultural podría explicarla mejor que yo. Sí, quiero decir, toda la expectativa es diferente, ¿verdad? Absolutamente. Sí, vale. Quiero decir, Xi Jinping odia la corrupción. Sí, absolutamente. Eso ya te indica que él no encaja en el sistema tipo Andrew Cuomo, que es completamente diferente a eso. Sí, un movimiento político que hizo un gran esfuerzo por no tolerar el nepotismo en su seno,
fue el Partido Comunista Soviético. Si lo analizas, verás que ninguno de los personajes importantes del Partido Comunista Soviético era hijo o hija de personas previamente importantes. Eso nunca se ve. Y sé que existe la opinión de que en realidad, al final, eso lo debilitó, porque perdió ese grupo de personas que podrían haber estado allí, que tenían un sentido del deber, un profundo sentido del deber y una profunda convicción de que debían trabajar para preservarlo. Así que solo quería señalar eso porque, ya sabes, hemos... Sí, personas como Xi Jinping tienen un interés personal en mejorar el país, porque su padre, ya sabes, dedicó toda su vida, ¿verdad? Y algunas personas perdieron a su padre abuelo en esta lucha, así que les interesa personalmente ver a China volverse más fuerte, ¿verdad? Exacto, sí. Exactamente. Parecía admirable, pero al final parecen relocales es timía. Así que creo que es bueno tener ambos. Bueno, lo es, absolutamente. Hay que tener siempre presente que personas con el tipo de trayectoria que tiene Xi Jinping en una organización como el Partido Comunista de China siempre van a ser una minoría muy pequeña, pero siempre están ahí, y si se quiere, actúan como una especie de conciencia del partido. El juez federal falla a favor y hay un caso, una empresa de IA, Anthropic. Así que el juez federal falla a favor de Anthropic en un caso histórico de infracción de derechos de autor, diciendo básicamente que Anthropic puede usar libros. La demanda fue presentada por un grupo de autores porque Anthropic utilizó sus obras sin permiso. Y ahora básicamente el juez está diciendo que está bien, que se puede hacer eso, usar el trabajo de otras personas sin su consentimiento para entrenar tu modelo de IA. Por supuesto, ya hemos hablado de esto antes, que probablemente los derechos de autor están en vías de desaparecer, porque creo que en Reino Unido están en proceso de o considerando cambiar sus leyes de derechos de autor para ser más favorables, ya sabes, para ayudar a las empresas de IA. Así que ahora tenemos un caso real y probablemente vayan a apelar. Así que aún no está finalizado. Bueno, aún así, parece que las empresas de IA están ganando podrían dar derechos de autor ahora. ¿Es eso lo que está pasando? Absolutamente. Yo también lo creo. De nuevo, es un sistema al que China está mejor adaptada que Occidente, porque lo que hay que entender sobre los derechos de autor, las patentes y todo esto es que en Occidente se consideran propiedad. Así que siempre hemos tenido grandes dificultades en Occidente para hacer concesiones en los derechos de propiedad. Y ya sabes, es lo que Karl Marx dijo hace mucho tiempo. Det är ett system bevisställbart, vars geproves de appers its tecnologier científic y ese vemos solo un ejemplo. Sí, una cosa más. Ahora, volviendo a Mamdani, ¿crees que ambos partidos van a intentar detenerlo porque ganó las primarias? Exacto. Pero ahora ambos partidos van a intentar impedir que se convierta en alcalde, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente. Sea cual sea el partido. Quiero decir, si él gana las primarias, verás a muchos demócratas trabajando para que el republicano sea elegido. Sí, y eso es en Nueva York, por cierto. Y de hecho, el Partido Demócrata ha estado, no sé, han estado locos. Recuerda que en febrero de este año David Hogg, que era otro joven prometedor, ganó la vicepresidencia del DNC y luego simplemente cancelaron esa elección diciendo que invalidaron el resultado. Acaban de hacer eso. Todo esto va a volver a suceder. Por supuesto, esto va a amargar y enfadar a la gente. De nuevo, la razón por la que él ha aparecido es porque la gente en Nueva York está cada vez más insatisfecha y enfadada con un sistema político que no les está dando resultados. Así que escuchan a este hombre, dice cosas atractivas. A mí no me parece un revolucionario radical. No está ahí para derrocar la Constitución ni hacer ninguna de esas cosas. Quiere arreglar los sistemas para la compra de alimentos, lo cual puedo imaginar
que es la razón por la que la gente estaría interesada en todo eso, pero viene de fuera del sistema. En su caso, tiene ideas socialistas de izquierdas, así que van a hacer todo lo posible para apartarle. Ahora, de hecho, una cosa que noté es que hubo algunos comentaristas que decían que todo este sistema de clasificación relativamente nuevo también le ayudó. Antes elegías a tu candidato y dejabas en blanco a los demás, pero ahora los clasificas. ¿Quién es mi primera opción, mi segunda opción y así sucesivamente? Cuando hacen el recuento, supongamos que hay 5 candidatos, A, B, C y E. A mí me gusta el candidato E, aunque los más populares, los que probablemente saldrán elegidos, sean A y B. Pero me gusta E, así que pongo a E como número 1, pero puedo poner a B como número 2 o algo así. Antes, si elegías a E, era casi como desperdiciar tu voto, ¿verdad? Porque E no va a ganar, no va a suceder. Pero hoy, cuando haces la clasificación, puedes poner a E como tu primera opción, pero pones a B como tu segunda opción. Así que, supongamos que si E, después de la primera ronda de recuento, queda en último lugar, entonces E queda eliminado. Así que E ya no sigue en la contienda. Pero como elegiste a B como tu segunda opción, tu voto irá a B. Así es como entiendo este sistema de clasificación. Ahora, algunas personas dicen que este es un sistema mejor porque refleja mejor la verdadera voluntad de la gente. Porque antes, si no me gustaba ninguno, pero no quería desperdiciar mi voto, tenía que elegir entre los 2 principales candidatos. Pero ahora realmente puedes elegir a las personas según tus preferencias. Algunas personas dicen que ese sistema le ayudó a él. ¿Crees que eso podría ser una mejora para nuestro...? Bueno, podría serlo, y podría ser una de las razones por las que ganó, porque parece que fue inesperado. Así que lo entiendo. Lo veo perfectamente. Lo que creo que habría hecho es ayudarle a destacar, porque está claro que ahora que ha llegado a la posición en la que está, en realidad está atrayendo no solo votos de preferencia, sino votos positivos. La gente está diciendo, bueno, mira, ahora sí que puede ganar. Así que me gusta lo que dice, así que voy a apoyarle. Esto ocurrió precisamente con Corbyn en Reino Unido, por cierto, cuando empezó a ganar primarias para convertirse en líder del Partido Laborista. La gente le daba su apoyo, no porque realmente esperaran que ganara al principio, sino porque se le conocía como una buena persona, y a la gente le gustaban sus ideas. Por esa razón, estaba recibiendo votos en segunda opción. De repente, logró abrirse paso, y en el momento en que lo hizo, se vio una enorme oleada de apoyo hacia él, proveniente de las bases del partido, lo que le impulsó al liderazgo. Luego, en 2017, quedó claro que gran parte de esa enorme oleada de apoyo se reflejaba en las actitudes de todo el país. Ya veremos, vamos a observar. Veamos en noviembre si gana. ¿De acuerdo? En efecto. De acuerdo, hablemos, Laura, y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Hablamos la semana que viene. Adiós.